Vengan a mí todos aquellos que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Queridos amigos, queridos hermanos, sean bienvenidos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Hoy es un día de bendición para cada uno de nosotros, porque en este preciso momento Dios nos hace un llamado, Dios nos llama. Quizá tú estés cansado de tus cargas, de tus penas, de tus amarguras, de tus tristezas, de tus actividades, de los problemas, de la escasez, de la enfermedad, de la tristeza, de la depresión, de la maldad, de cuánta circunstancia que el enemigo tira, que el enemigo nos enreda en este camino, en este valle, en este mundo, donde es un mundo de lágrimas, es un mundo gobernado por la maldad. Pero tenemos a un Dios todopoderoso, a un eterno, a un redentor, a uno que tuvo que sacrificarse por cada uno de nosotros para que tanto tú y yo tengamos ese gozo, esa felicidad, esa paz, esa bendición, esa trascendencia. Jesús mismo se entrega voluntariamente a tomar su cruz. Dice la bendita palabra de que cuando ya llegaba el momento, Jesús escogió el camino de la cruz para la salvación de toda la humanidad. Jesús se sacrificó en Jerusalén para someterse al suplicio de la cruz. Caminó hacia Jerusalén, hacia el lugar donde se sometió a ese suplicio de la cruz, a ese tormento, a esa despiadada muerte, a esa horrorosa muerte. Jesús tomó su cruz. Jesús tomó su cruz no desde ese momento en que Él se iba moviendo para Jerusalén, sino que nuestro Señor Jesucristo tomó su cruz desde el momento en que Él se encarnó, en el momento en que Él vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre, para cumplir el mandato, para cumplir el plan de Dios, rescatarnos de todo el pecado, de toda la maldad, rescatarnos de la muerte, rescatarnos de la inmundicia, rescatarnos de esa terrible muerte que ya estábamos condenados nosotros, porque el pecado prácticamente nos envolvió a toda una humanidad. Y es por eso que el amor del Padre, ese amor grande, ese amor verdadero por más de 1000 generaciones, un amor ágape, un amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor, el de entregar por ti y por mí a nuestro Señor Jesucristo para cumplir esa misión. Entonces nuestro Señor Jesucristo toma su cruz, toma el camino, a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las circunstancias que vino a encontrar. Él fue inamovible en el punto de tomar esa misión. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista,
Dice la palabra de Dios de que se le abrieron los cielos. Una paloma descendió, el Espíritu Santo, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y los cielos se abrieron y una voz, la voz del Padre: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Escúchenlo, óiganlo. Queridos amigos, queridos hermanos, el Padre, nuestro Señor, nuestro Dios, nos llama a que tú y yo tomemos nuestra cruz. Son épocas en las cuales nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que orar, tenemos que tomar nuestra propia cruz. Esa cruz que está hecha a la medida de cada uno de nosotros. Esa cruz que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros tomemos nuestra propia cruz. Entonces tomemos nuestra cruz cada día, en cada acción, en cada hecho que hagamos. Tomemos nuestra propia cruz. Nuestra cruz de la bondad, de la misericordia, de la voluntad, de un cambio de actitud, de ser más pacientes, más misericordiosos, más tolerantes, más congruentes con las cosas, con las circunstancias que el mundo nos presenta. Entonces, tomar cada día nuestra cruz significa morir a nuestros propios deseos y sufrir la persecución por causa de la fe, hasta el punto de perder la vida por seguir a Cristo Jesús, al obedecer la gran comisión y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos un llamado, tenemos una misión, tenemos una voz que nos dice desde los cielos: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Es la palabra, es la bendita palabra que Dios nos habla, que Dios nos dice, que Dios nos pide. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido abandonar nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra evangelización, nuestra comunidad, nuestra casa de oración, nuestra propia iglesia, hasta incluso nuestro propio país? ¿Cuánta gente migra dejando su país, dejando todo, dejando su Dios? Entonces, ¿cuándo se va a encontrar en esa seguridad, en esa confianza de amar y de abrazar la cruz de Cristo? No podemos pretender abrazar la cruz de Cristo Jesús si nosotros no hemos abrazado nuestra propia cruz. A veces nosotros nos decepcionamos, nos sentimos débiles, nos sentimos impotentes por llevar nuestra propia cruz. A veces no queremos ni saber nada de nuestra propia cruz. Hasta queremos tener nuestra cruz en un lugar donde ni nosotros mismos la miremos. Porque quizá estamos cansados, agobiados, destrozados, martirizados, estigmatizados, cansados, agobiados, quizá de las circunstancias, quizá del mundo. Pero hay un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos llama desde los cielos y nos dice: vengan a mí todos aquellos que están cansados de sus trabajos, de sus cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, reposo. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos ante los llamados
desde los cielos por la bendita palabra de Dios. Dios nos llama. Quizá estás triste, agobiado, cansado de una enfermedad, cansado de la escasez, cansado de malos tratos, cansado de tu matrimonio, cansado de tu hogar, cansado de las circunstancias porque no cambian. Pero hay un Dios que puede transformar las cosas. Hay un Dios todopoderoso que puede hacer las cosas nuevas. Hay un Dios que nos pide un cambio de actitud. Hay un Dios todopoderoso que nos enseña a cargar nuestra cruz cada día. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador nuestro, tomó la cruz, nos enseña a caminar con nuestra cruz. Quizá tu cruz sea una cruz pesada y muy pesada. Pero Cristo Jesús en esta mañana te llama y te dice: hijo mío, venga. Si está cansado de su trabajo, de su carga, de su pesada cruz, yo lo haré reposar, yo lo haré descansar. Acepte el yugo que le pongo, pero aprenda de mí que soy paciente, que soy de un corazón humilde y que tengo esa misericordia y que tengo esa paciencia y esa humildad. Queridos amigos, queridos hermanos, tomemos nuestra cruz, la cruz que Cristo Jesús nos ha dado. Tengamos el gozo y la alegría en medio del sufrimiento. Gocémonos en la cruz que Cristo nos ha dado, que Dios nos ha dado. Carguemos nuestra cruz, porque cuando aceptamos el peso de nuestra cruz, tenemos a un Dios todopoderoso que nos promete un cirineo. Tenemos a un Dios todopoderoso que nos promete el reposo, que nos promete el descanso, que nos promete alivianar el peso de nuestra cruz. Y su nombre es el nombre que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, al cual toda rodilla se dobla. Ella es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quizá estemos cansados, agobiados, desilusionados, sin ver los resultados que aún nosotros deseamos, que hemos pedido, que hemos querido, y que hemos visto circunstancias contrarias a la respuesta que estamos encontrando. Pero aún en medio de esa tormenta, en medio de ese ciclón, en medio de ese peso de la cruz de cada uno de nosotros que día a día tenemos que tomar para enfrentarnos ante las circunstancias, entonces tenemos a un Dios todopoderoso que va con nosotros, que nos acompaña en el recorrido de nuestra cruz, en el recorrido de nuestro caminar. Dios nos vino a prometer el reposo, el descanso. Dios no pone una cruz más pesada de la que tú y yo no soportemos. Nosotros tenemos una cruz a nuestra medida. Una cruz que la tenemos que tomar cada día, de ser mejores ciudadanos, mejores cristianos, mejores hijos, de crecer en la estatura como Cristo Jesús nos ha enseñado, en el crecimiento espiritual, de ser mejores personas, mejores padres, mejor esposo, mejor amigo, mejor maestro, mejor tío, mejor abuelo, mejor padre. Cada día Dios nos llama a que nosotros mejoremos nuestra estatura, crezcamos como Cristo Jesús nos enseña a crecer. Y es Cristo Jesús el que nos enseña cuando Él, sin titubear, anunció por primera vez su muerte. Reunió a sus discípulos y les dijo:
que él iba a ser entregado ante los maestros de la ley, iba a ser entregado ante los sacerdotes, y que por los judíos iba a ser entregado, iba a ser matado, crucificado, pero al tercer día resucitaré, dijo nuestro Señor Jesucristo. Con esa convicción, con esa seguridad, con esa templanza, con esa certeza, le dijo a sus discípulos, le dijo a sus apóstoles, le dijo a toda una muchedumbre que lo seguía: vamos a Jerusalén, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Es necesario que tú y yo tomemos nuestra cruz para encontrar esa Jerusalén que Cristo Jesús ya ganó por ti y por mí. Esa Jerusalén de cielo nuevo y tierra nueva. Una Jerusalén que nos espera a cada uno de nosotros, cielo nuevo y tierra nueva. Como lo dice la palabra de Dios en Isaías 66, 12, 24. Cielo nuevo y tierra nueva. Jesús nos vino a prometer un reino de bendición, un reino de paz, de gozo, de alegría, pero que cada uno de nosotros tiene que tomar su cruz para poder encontrar la salvación que Cristo Jesús nos ofrece. Por eso, nuestra constancia, por eso nuestra fe, nuestro acercamiento con Dios, tiene que ser a cada momento. Tiene que ser todos los días, todos los meses, todos los años, con certeza de que cargando nuestra cruz encontraremos la salvación, como Cristo Jesús encontró la salvación de toda la humanidad, entregando su vida, entregando su sangre, entregando todo en la cruz del Calvario, muriéndose a sí mismo para resucitar al tercer día, vencer la muerte, vencer el pecado y darnos la trascendencia eterna. Si Cristo venció en la cruz, si Cristo resucitó, tú también estás llamado a vencer por esa cruz que Cristo te ha dado. Y sacrificarte también como Cristo lo hizo para alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos solo se cambian para el domingo? Hasta uniformados van. Y no es malo, es bueno. Pero es cada domingo. Y después de lunes a sábado se ponen el traje de paganos. Y así decimos ser buenos cristianos. Eso es mentira. El verdadero cristiano es aquel cristiano que está constantemente en la actitud, en la reverencia, en el amor a Cristo Jesús, a su reino, a la Madre Santísima. Esa Madre Santísima cuando el ángel le anunció, ella no fue obligada. Ella voluntariamente dijo, hágase como el Padre lo ha dicho, como Dios lo ha dicho. Que se haga conforme a la voluntad de Dios. Tomó su cruz, esa Madre Santísima que fue atravesada por 7 espadas en su corazón. Esa Madre Santísima que al pie de la entrada al templo, portando a Cristo Jesús, el profeta le dice, tu alma, tu corazón será atravesada por una espada. Y ella con serenidad, con paciencia, escuchándola, la voz profética, lo que había que atravesar, mas sin embargo se ciñó de firmeza, tomó esa cruz, y esa cruz es la victoria
de toda una humanidad. Cuando Dios le habla en sueños al gran patriarca San José, cuando le dice en sueños que no debe de separarse de la Virgen María, porque el hijo que ella tendrá, el hijo que ella tuvo, es de Dios. Y él, con humildad, con paciencia, con seguridad, abandonó todo y cumplió y tomó la cruz que Dios le dijo. Tomó su cruz. Hoy son tiempos de tomar nuestra verdadera cruz. Nuestra cruz que Dios ha hecho a nuestra medida para que tengamos victoria, para que tengamos prosperidad, para que tengamos trascendencia. Tomemos la cruz que Cristo nos ha dado, pero tomémoslas con gozo, con alegría, para encontrar nuestra propia salvación. Tomar nuestra cruz con responsabilidad. Que no sea cada domingo, sino que sean todos los días de nuestra vida. El de ser mejores personas, el de ser mejores funcionarios, el de ser mejores maestros, el de ser mejores padres, mejores hijos. Demos un cambio, un giro de 180 grados. Tú y yo lo podemos hacer. Dejemos huella para nuestros hijos. Nuestros hijos están atentos a lo que estamos haciendo. Ayudemos a esa transformación para un bienestar, para una vida de felicidad, para una vida de trascendencia. No dejemos que el enemigo nos tome para incitarnos y separarnos de tomar nuestra cruz. Recordémonos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, cuando anunció su muerte, los discípulos se pusieron tristes. Se pusieron tristes cuando les mencionó que tenía que tomar su cruz y tenía que aferrarse al sacrificio. Y entonces Satanás entra por medio de Pedro. ¿Y Pedro qué hace? Trata de apartar a nuestro Señor Jesucristo para que no vaya a Jerusalén. Quizá el enemigo también te está apartando de no seguir y de no tomar tu cruz para alcanzar la nueva Jerusalén. Pero hoy es un día especial. Hoy es un día en el cual podemos cumplir las sagradas escrituras, en el cual podemos nosotros negarnos a nosotros mismos, tomar cada día nuestra cruz y seguir a Cristo Jesús. Acerquémonos a Cristo Jesús cada día, cada momento. Si tú buscas a Jesús, Jesús se dejará ver. Si tú te alejas de Jesús, Jesús se aleja de ti. Si tú te acercas a Jesús, Él se acercará a ti. Queridos amigos, queridos hermanos, tomemos nuestra cruz cada día. Morir a nuestros propios deseos. Morir a nuestras circunstancias mundanas. Estamos en un mundo donde el mundo nos ha envenenado de pecado, de maldad, nos ha envenenado de odio, de rencor, nos ha envenenado de malversación, nos ha envenenado de corrupción. Dios quiere en esta mañana que tú y yo recobremos esas fuerzas, que apresurados corramos a la voz que Dios nos dice: vengan a mí todos aquellos que están destrozados, cansados de sus trabajos y cargas. Yo los haré descansar. Hay un Cristo que nos promete
el apoyo, la ayuda. Cuando tú y yo cargamos nuestra cruz y cargamos esa cruz con alegría, con gozo, carguemos la cruz del matrimonio, carguemos la cruz de nuestros hijos, carguemos la cruz de nuestros padres, carguemos la cruz de nuestros abuelos, de nuestras familias. A veces estamos cargando la cruz de un padre, de un hijo que está enfermo. Y a veces hemos querido tirar la toalla. A veces hemos querido decir que Dios lo recoja. Pero cuando tú y yo abandonamos la cruz, Cristo Jesús también nos abandona. Hermano, no se deje abandonar. Tome ánimo, recobre fuerzas. Porque hay un Dios todopoderoso que enviará cirineos para que lo ayuden a cargar su cruz. Y cuando vean su dolor, su tristeza, su amargura, ayudarán a cargar esa cruz que usted tiene. Porque Cristo Jesús nos promete un cirineo, nos promete cirineos. Pero también Cristo Jesús nos pide en esta mañana que tengamos la sabiduría, que tengamos la presencia poderosa de Dios para poder apartarnos de esos demonios, de esos Satanás que nos dicen que no tomemos nuestra cruz, que abandonemos nuestra cruz, que abandonemos nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros enfermos. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿cuántas personas andan vagando en las calles? Personas ancianas, personas grandes, mujeres, que duermen en las calles. ¿Dónde están los hijos? ¿Por qué los hijos los abandonaron? ¿Acaso no tienen una familia? ¿Acaso no tienen una comunidad? Queridos amigos, queridos hermanos, tomemos nuestra cruz. Vayamos a buscar la cruz que quizá hemos olvidado, que quizá hemos dejado en algún lugar. Vayamos a buscar esa cruz que Cristo Jesús quiere que cada uno de nosotros tomemos, porque Cristo Jesús nos está llamando para que tú y yo tengamos salvación. Y quizá vamos cansados con el peso de nuestra cruz. Quizá nuestra cruz ya no la aguantamos, pero hay un Dios todopoderoso que nos da agua viva. Hay un Dios todopoderoso que manda cirineos. Hay un Dios todopoderoso que nos llama al reposo, que nos llama a la meditación, que nos llama a la reflexión, que nos llama a su palabra para fortalecernos, para levantarnos, para volver a seguir cargando nuestra cruz como Cristo Jesús nos lo muestra. Cuando Cristo Jesús iba caminando, tuvo dificultades, tuvo ataques. El diablo se metió en Pedro. Y Pedro le dijo que no se fuera a Jerusalén. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba convencido de la misión que había que cumplir, del plan, del proyecto, de la bendición que tenía que alcanzar para toda una humanidad. Pero el mal también se metió. Y hasta le dijo a Pedro, apártate de mí. Y nuestro Señor Jesucristo, con esa personalidad, con esa majestuosidad, se paró con firmeza, reprendió al enemigo. Por eso, querido amigo, querido hermano, si usted está lleno de venenos, si está lleno de espíritus del mal, tenga la firmeza, tenga la propiedad de ponerse de pie y reprender todo espíritu del mal que quizá no lo deja tomar su propia cruz, caminar con su cruz y ser un hijo vencedor como Cristo Jesús nos lo muestra. Entonces, sea paciente, sea humilde, acepte la cruz que Cristo Jesús le ha dado, porque por medio de esa cruz usted encontrará su salvación y su trascendencia. Estamos en tiempos de meditación, de reflexión. Estamos en tiempos de encontrarnos
con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, el que va cargando la cruz de toda una humanidad. Tropezó la primera vez, pero se levantó. Tropezó la segunda vez, pero se levantó. Tropezó la tercera vez, pero se levantó. Querido amigo, querido hermano, quizá usted va a tropezar 1, 2, 3, cuantas veces sean, pero levántese con el poder y la autoridad de Cristo Jesús. La palabra dice que Dios levanta al caído, que Dios da nuevas fuerzas a su pueblo, que Dios promete reposo, que Dios promete alivianar nuestras cargas pesadas que quizá nosotros estamos llevando, quizá no soportamos, pero para eso doblemos rodillas, para eso oremos, busquemos la palabra fresca del Evangelio, busquemos la oración, las letanías, los rosarios, busquemos esa firmeza, busquemos ese modelo, esa clave, cómo María y José soportaron esa cruz. Ellos son un modelo de familia, nos enseñan a cómo aguantar en las buenas y en las malas, en las circunstancias atroces de la vida, estar de pie, estar contentos, estar felices. Una Madre Santísima, un patriarca que portaban el arca bajo la persecución, bajo las amenazas, bajo la escasez, bajo el viento, bajo la lluvia, bajo la falta de hogar, la falta de un lugar estable, con persecución, sin un trabajo formal. Mas sin embargo se supieron poner de pie y portar el arca, portar a nuestro Señor Jesucristo, guardarlo, preservarlo, porque esa fue la cruz. Y por eso nosotros podemos ver cómo la Madre Santísima desde el inicio aceptó y al final, al pie de la cruz, entregando el sacrificio máximo, el sacrificio, el holocausto al Padre en el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para poder salvar a toda una humanidad y romper el pecado y pagar tu pecado, tu maldad, mi inmundicia y alcanzar esa victoria. Por eso el Padre, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, los cielos se abrieron y dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Querido amigo, querido hermano, usted es el Hijo amado también del Todopoderoso en el que Él tiene complacencia. Pero se necesita un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio, el de acercarnos más a Dios, el de buscar más a Dios y confiar en la fe. Tome su cruz con fe, como Cristo Jesús se tomó, para encontrar la salvación y la vida eterna. Y por eso, neguémonos a nosotros mismos. Tomemos nuestra cruz cada día y sigamos al Rey del Universo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Declaro bendición, prosperidad, abundancia en tu vida. Declaro que tus salidas y tus entradas sean benditas y bendecidas. Y donde quiera que vayas, que ningún arma esté forjada contra ti. Y que Dios, el Altísimo, y el ángel de Yahvé vaya a tu derecha, como bien lo proclama el rey David cuando dijo: Señor, tú a mi derecha no me hace falta nada. Señor, tú a mi derecha estoy tranquilo, estoy feliz, estoy más que victorioso, más que vencedor, porque todo lo tengo cuando tú estás a mi derecha. Y yo cada momento te miro a mi derecha. Queridos amigos, queridos hermanos, declaro que el ángel de Yahvé vaya
a su alrededor y que acampen ángeles, arcángeles para que lo guarden, para que lo protejan y para que usted sea victorioso con esa cruz que usted está tomando, que quizá la ha dejado, pero hoy es el momento de cargarla cada día para alcanzar la salvación y la vida eterna, para alcanzar cielo nuevo y tierra nueva. Dios os bendiga, Dios los prospere y Dios derrame bendiciones y Dios le dé descanso, le dé el aliviamiento de su cruz, que su cruz sea menos pesada y que le dé gozo, le dé alegría para hacer las cosas, para encontrar el rostro y el esplendor de Cristo Jesús y sobre todo alcanzar la salvación con su cruz. Fijémonos en la mirada, fijémonos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María Santísima, del Patriarca San José, de los santos, de los ángeles, arcángeles, profetas y reyes, Rey David, que nos enseñan a tomar nuestra cruz, que nos enseñan a arrepentirnos, que nos enseñan a tomar nuevamente la oportunidad que Dios nos da para poder vencer los rigores, las circunstancias del mundo, para alcanzar con nuestra cruz la salvación y la vida eterna. Feliz y bendecido momento de bendición en tu vida. Que Dios te dé esa nueva y bendición Jerusalén en tu vida. Bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos, donde quiera que se encuentren. Y como siempre, invitándolos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Muchas gracias. El próximo sábado a esta misma hora. Bendiciones.